Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poder estar nuevamente una semana más compartiendo con ustedes, el compartir la palabra de Dios. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Hoy vamos a tener un tema o dos temas muy hermosos, dos en uno. Hoy vamos a estar estudiando sobre el bautismo de Jesús y la tentación. Amén. Para que estemos allí muy atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a enseñar hoy de estos dos grandes acontecimientos en la vida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es de que prepárate, están bien atentos y juntos vamos a sumergirnos en los tesoros de la palabra de Dios. Bueno, muy bien, no olviden seguirnos en las redes sociales. Nos encuentran fácilmente en Facebook, en el canal de YouTube, en Instagram. Nos encuentran como Devocionales Fuego de Dios. Claudia, y adicionalmente también, y queridos amigos, tenemos una línea de WhatsApp. Esa línea de WhatsApp tiene un propósito especial y es poder estar más en contacto con cada uno de ustedes y es exclusivamente para motivos de oración. Amén. Entonces aquí aparece en la pantalla el número de WhatsApp 305-314-6953. Grábelo como Iglesia Fuego de Dios para las Naciones o como Devocionales Fuego de Dios. Grabe este número y escríbanos su motivo de oración, sea por sanidades, liberación, conversión de la familia, provisión, empleo, cualquier necesidad que usted tenga. Cuente con las oraciones nuestras. Amén. Muy bien, entonces Claudia, hoy seguimos con este tema tan hermoso que estamos hablando de Jesús, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Y es un tema básico, Claudia, y tan importante doctrinal dentro de la cristiandad y lo que enseña la Biblia. Entonces, iniciemos con oración. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos y te adoramos. Amén. Señor, la gloria es para ti. Todo lo que hacemos es para la gloria tuya. Dios del cielo, pedimos la intervención tuya en este lugar. Glorifícate, Señor, allí en casa o en las personas que están en el lugar de trabajo o donde se encuentren, que tu gloria descienda sobre cada uno de ellos, que tu poder descienda. Señor, tu amor, tu paz, Señor, descienda sobre cada mujer, Amén. Descienda sobre cada hombre, sobre cada joven, Jesús. en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu presencia. Abre nuestros oídos espirituales, mi Dios, y prepara cada uno de los corazones. Amén. Prepáranos, que la palabra tuya caiga en un suelo fértil. Amén. Y que demos mucho fruto para la gloria tuya, Así Señor. es. Igualmente ponemos en tus manos cada una de las peticiones que han mandado, han Así enviado en el es, WhatsApp, en el nombre peticiones de Jesús. empleo, peticiones de sanidad, peticiones, Señor, de La liberación, familias, Así restauración es, de así hogares. es, amén. Señor, glorifícate. Amén. En el Protección, nombre de Jesús. Señor, glorifícate por favor y Sí, te las Señor. ponemos en tus manos. Amén. Que cada persona pueda sentir Sí, ese Señor. respaldo tuyo, Amén. que pueda ver, Señor, que tú le amas, que tú Así concedes es. esas peticiones, te las Amén. ponemos en tus manos Amén. e intercedemos, Señor, por Sí, estas Señor. personas. Amén. Glorifícate, En por el favor, nombre poderoso en el nombre de poderoso de Jesús. Cristo Jesús. Gracias por este Gracias, tiempo tan Señor. especial. Amén. Señor, y bendice cada persona que nos ha seguido, que Sí, está viendo el Señor. video hoy Amén. lunes o que después lo ve durante la semana. Así Señor, es. pero bendícele en gran manera. Amén. Y que podamos todos juntos, Señor, terminar este diciembre en paz y en bendición. Amén. Que podamos celebrar la Navidad en armonía, Así en es. paz, en unidad familiar. En el nombre Cúbrenos, de Señor, Jesús. con tu sangre preciosa. Amén. Nos declaramos en protección En el divina. nombre de En el Jesús. nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muy bien, Claudia, entonces damos inicio al estudio, como dijiste al principio, son dos temas en uno. Así es. Vamos a hablar inicialmente sobre el bautismo de Jesús y vamos a leer en Marcos 1, del 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué bonito, Claudia. Y este es uno de los pasajes
que también podemos encontrar en otros evangelios. Sí. Son pasajes sinópticos que se comparten en Mateo, en Lucas, y se habla mucho también, Claudia, cuando desciende el Espíritu Santo y dice corporalmente en forma de paloma. Así es. Entonces, Claudia, después de una introducción en la que Marcos ha estado pues describiendo el ministerio preparatorio que Juan el Bautista realizó, Sí. vemos que Juan el Bautista fue el antesala Ajá. de Jesús, fue el que le preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también a la venida del Mesías, la venida inminente, esa venida que muchas personas, muchos creyentes en esa época estaban esperando, la venida del gran Mesías. Así es. Como decías, Andrés, empieza el Evangelio de Marcos y nos quisimos entrar en el Evangelio de Marcos porque también Mateo en el capítulo 3 registra el bautismo, y en Lucas en el capítulo 3 también registra el bautismo, pero nos centramos en el de Marcos porque recordemos que dijimos que Marcos ve a Jesús como el siervo, ¿sí? Como es la figura de su evangelio, Jesús como siervo. Y vemos que Juan Bautista empieza a preparar ese camino, hace Marcos una introducción de lo que fue esa predicación de Juan Bautista, pero luego entonces viene y presenta a Jesús, al Mesías, al que estaban esperando, ¿cierto? Y lo presenta de una manera tan hermosa porque la gente o las personas tal vez esperaban que Jesús se presentara como un guerrero, como un rey poderoso, así como ellos estaban acostumbrados a ver los otros reyes que venían a guerrear, a pelear, a defenderlo de sus opresores. Pero Marcos muestra a Jesús y vino como ese siervo a servir, se hizo hombre, ¿cierto? Es algo muy lindo y entra inmediatamente después de, si vemos ahí, de la predicación de Juan Bautista. Él no habla nada de la niñez de Jesús, no registra nada, inmediatamente introduce al ministerio, que es el bautismo. Claudia, y lo que estás diciendo es muy cierto, el pueblo estaba esperando un tipo David, tipo Saúl, un Salomón, entonces estaban esperando un Mesías que los liberara físicamente de esa opresión y estaban subyugados por todo el imperio romano. Entonces por eso se unen también a él y lo apoyaron por ejemplo lo que era Simón el Celote. El Celote en ese momento, los Celotes eran un grupo, llamémoslo actual, como un grupo los revolucionarios, la guerrilla en ese momento eran los Celotes. Entonces vemos que las personas están esperando un Mesías que lo libertara y que fueran como una nación independiente y poderosa. Pero vemos aquí la humildad de Jesús, porque mira que también dice aquí en Marcos, dice que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y en otros pasajes dice qué bueno sale de Nazaret. Así es. No creían que el Mesías iba a salir de Nazaret. Pues vemos obviamente que Jesús nació en Belén, pero toda su infancia y su vida, la mayor parte estuvo en Nazaret. Entonces, y de un carpintero. Así es. Entonces vemos aquí una humildad de nuestro Señor, y como dicen, Jesús vino para servir. Amén. No para ser servido, así es como lo presenta Marcos. Así es, muy bien. Muy bien, vamos entonces a mirar por qué Jesús fue a Juan Bautista para ser bautizado, y tenemos que recordar que el bautismo que Juan en ese momento predicaba era un bautismo de arrepentimiento, de perdón de pecados, ¿sí? Y porque Jesús, el Dios hecho hombre, santo, perfecto, sin pecado, viene a Juan Bautista para ser bautizado por él, ¿cierto? Entonces, el bautismo de Juan era ese bautismo de arrepentimiento, estaba destinado exclusivamente para los pecadores que reconocían su pecado, que deseaban un cambio de vida.
¿cierto? Pero ¿qué tiene que ver ese bautismo con Jesús? Si él estaba sin pecado, nosotros sabemos que Jesús no cometió pecado. Tal como nos dice el Evangelio de Mateo, hasta el mismo Juan se opone. Sí, claro. ¿Sí? Juan le dice, no, ¿cómo tú vienes a que yo te bautice? Sí. Si yo antes, lo leemos. Yo antes. necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Está en Mateo 3:14. Entonces, porque Jesús fue bautizado, ya hemos dicho, es el inicio. Hay varias razones y podemos decir, primero, el inicio de su ministerio público, ¿sí? Ese era como el inicio de su ministerio público y de hecho, él no se dirige, mire lo importante acá, que Jesús no se dirige a los líderes religiosos de su época, sino que va a ¿quién? Él va a Juan Bautista para ser bautizado por él. Esto confirma plenamente a Juan como profeta de Dios, ¿sí? Como profeta de Dios, como escogido de Dios para ese plan que Dios tenía trazado para Jesús, ¿cierto? Jesús no va a los religiosos, Jesús va al desierto a buscar a Juan. Para ser bautizado por él. Y lo segundo es que en su bautismo, aunque él no tenía necesidad de bautizarse, él se identifica con el hombre, con la raza humana. Él se identifica, lo que él está haciendo en su bautismo es ponerse a ese nivel del hombre, identificarse con el hombre, darnos ese ejemplo para nosotros seguir. Claudia, es que eso te iba a decir. Jesús nos dio el ejemplo. Mira que se bautizó a la edad de 30 años aproximadamente y actualmente obviamente el bautismo, mira que lo utilizan más que todo la iglesia tradicional en la que crecimos todos nosotros para poner un nombre. Y mira que le echan agüita al bebecito, y bebé no es cuando la persona tiene ese uso de razón, sino cuando bebecitos, y le echan el agüita, en fin, y le ponen un nombre. Ese es el objetivo del bautismo en la tradición, en la religión tradicional. Pero obviamente Jesús nos enseñó que en la edad adulta la persona toma la decisión libremente si desea bautizarse o no. Y mira algo tan importante, Claudia, que hay en Marcos que leímos, dice, e inmediatamente cuando subía del agua. Es decir, no es echadita el agua encima, sino que es sumergirse. Así es. Entonces, miremos que el bautismo tiene un significado muy bonito y yo creo que más adelante estaremos hablando más profundamente de él. Pero mira que el bautismo lo utilizaban mucho para teñir las telas. Entonces, sumergían, bautizar significa, viene una palabra griega, baptizo, y significa sumergir. Entonces, el bautismo es por sumersión, se sumerge la persona y no por aspersión. Entonces, tiene un significado muy especial el bautismo de Jesús y nos da ese ejemplo de vida. Ya nosotros, cuando conocemos del Señor, lo aceptamos aquí al Señor Jesús en el corazón, el segundo paso en obediencia a Jesús es el bautismo por sumersión, de arrepentimiento de mis pecados. Él nos dio el ejemplo. Obviamente Jesús no había pecado en él, pero nosotros sí. Entonces, en arrepentimiento y contarle a las personas esa obra tan linda y tan maravillosa que hizo Dios en nuestras vidas. Ese es el bautismo, un testimonio público. Así es, testimonio público. Entonces, muy bien. ¿Qué significado entonces tiene el bautismo o por qué Jesús se bautiza? Ya lo dijimos, 3 puntos claves. 1, porque es el inicio, la apertura a su ministerio terrenal. 2, porque a través del bautismo Él se identifica con los pecadores para Él estar en ese nivel y decir, si tú sufres esto, si tú has sentido esto, yo también lo sentí, no en el pecado, pero identificarse con nosotros. Y lo tercero, para ser nuestro ejemplo a seguir. Y mira tan bonito, Claudia, que cuando sube el agua, dice Juan que vio abrirse el cielo, se rasgaba el cielo y descendió el Espíritu Santo. O sea, era la señal de que Jesús era el Mesías, como esa presencia del Espíritu Santo y el escuchar esa voz en el cielo. Imagínense esa voz de Dios Padre y decir, ese es mi hijo. Amén. Me imagino esa escena, ojalá uno poder haber podido estar en ese momento ahí y el poder haber escuchado esa voz
el abrirse el cielo, ver la paloma, el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús. Así Una es. escena espectacular y muy hermosa. Sí, porque mira que esa es la otra parte que vamos a estar mirando respecto al bautismo de Jesús, y es que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y eso no significa que Jesús no tuviera el Espíritu Santo antes de ese momento de su bautismo, ¿cierto? Sino Jesús, recordemos que ya había sido lleno del Espíritu aún desde que estaba en el vientre de su madre, al igual que Juan Bautista, ¿cierto? En el vientre de su madre. Pero Jesús, recordemos, fue engendrado por el Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo de Dios, pero lo que ocurre en esta ocasión es que el Espíritu viene sobre él para ungirlo, para iniciar su misión, para iniciar su ministerio, terrenal, para que él pudiera llevar a cabo entonces todo su ministerio, todo lo que él iba a empezar a hacer durante todo su trayecto en su ministerio. Qué bonito, Claudia, sí. Entonces miremos acá que Marcos, el evangelista, cuenta como esos detalles. Sí. Que se rasgó el cielo, vio la paloma que descendió. Ajá. Y el escuchar la voz de Dios. Entonces Jesús, pues, qué ejemplo a seguir, y Así es nuestro es. Dios, y le adoramos y le amamos. Amén. Porque mire, recordemos que en el Antiguo Testamento, antes de un rey empezar a ejercer el ministerio, que hacía el sacerdote, lo ungían para poder llevar a cabo. Al profeta y al rey. Exacto, el sacerdote los ungía. Y aquí vemos, Jesús no iba a ser la excepción. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue ungido por el Espíritu para llevar a cabo entonces su misión terrenal. Muy bien. Dice también que los cielos se abrieron, Sí. como nos estabas hablando, Andrés. Y Marcos no usa el término abrir tal como algunas traducciones, sino él usa un término en el original. Cuando Marcos habla de esto, dice que decía una voz del cielo, que decía, el término original es que el cielo se rasgó, y es un término hermoso, ¿cierto? La diferencia significativa, lo que puede también cerrarse, sin embargo, lo que se desgarra no puede volver fácilmente a su estado original. Eso es hermoso. O sea, ¿qué significa esto? De que Marcos diga de que el cielo se rasgó, no se abrió, sino que se rasgó. Es que cuando algo se abre se puede volver a cerrar, pero cuando algo se rasga es difícil que se vuelva a cerrar. Esa es. Y eso significa entonces de que la presencia del Padre iba a estar permanentemente sobre la vida de nuestro Señor Jesús. Él iba a tener un control absoluto sobre el ministerio terrenal de Jesús. Jamás iba a dejarlo solo en su ministerio terrenal. Jesús tenía una dependencia total del Padre, qué hacía, qué no hacía. Miremos los evangelios, que Jesús siempre, antes de empezar un día, él estaba orando, él estaba pidiendo dirección de su Padre para todo lo que iba a hacer en ese día. Sí, Claudia, entonces, y vemos otro punto, el Espíritu Santo en forma de paloma. Muchos creen que el Espíritu Santo es una paloma. Entonces aquí está la confusión. Es un símbolo, y Dios permitió que descendiera, y dice, si no estoy mal en Lucas, descendió corporalmente en forma de paloma. Pero no significa que el Espíritu Santo sea una paloma. Obviamente lo toman como el símbolo, la paloma, y está bien, pero que tengamos muy presente que el Espíritu Santo es mucho más que una paloma. Es una persona. Es una persona, que eso ya lo estudiamos también. Así es. Es que, Andrés, cuando nos hablan los evangelistas que dicen que descendió en forma corporal como de paloma, recordemos qué significado tiene la paloma, ¿cierto? Entonces esto daba a entender esa pureza, daba a entender esa bondad, esa serenidad, la gracia, ¿cierto? Que identifican al Espíritu Santo. Amén. Tiene que ver más
con esas cualidades que puede tener este animalito, como es una paloma, que son muy representativas en la personalidad del Espíritu Santo, ¿cierto? Así es. Eso es a lo que se refiere. En el Antiguo Testamento se usaba mucho el símbolo del águila, ¿cierto? Lo vemos Sí. en Éxodo 19:4, lo podemos ver en Deuteronomio 32:11, que era un ave de presa, un ave de gran poder, un ave que protege, ¿cierto?, a su pueblo. Él se identificaba mucho con el águila, pero en el Evangelio el Espíritu Santo toma no esa forma de águila, sino esa forma de paloma, de cuidado, de ternura, de calidez. Y eso es el Espíritu Santo. Esa es características de esa personalidad de nuestro Santo Espíritu. Sí, Claudia. Y algo también muy especial, aparte de que descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, fue voluntad de Dios Sí. que fueran en forma de paloma y no de águila. Y como lo estás diciendo, mostrar esas cualidades del Espíritu Santo. Pero también algo que impacta, Claudia, es la voz del Padre. Sí. Esa voz que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, el poder escuchar esa voz tan hermosa, y Juan el poder escucharla y saber que ese era el Mesías. Amén, amén. Y acá vemos, y es uno de los pasajes que nos confirman la Trinidad, que aunque en la palabra de Dios no se no se registra la palabra Trinidad como tal, pero sí vemos la manifestación de Dios Trino, y el bautismo es uno de ellos, porque acá vemos la voz del Padre, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Luego nos hablan de que el Espíritu desciende sobre él en forma corporal de paloma. ¿Y quién se está bautizando? Jesús, el Hijo. Entonces es un pasaje muy clave para mirar al Dios Trino, y no podemos decir, como dicen algunos, que Jesús es el mismo Padre y que es el mismo Espíritu. No, son tres personas manifestadas en un solo Dios verdadero, que eso ya también lo hemos hablado. Esa voz del Padre, Andrés, es muy tremendo, porque aunque Jesús estaba identificando con los pecadores, no comete pecado. Y una afirmación de que Jesús es santo, puro, sin mancha, sin pecado, es esa voz del Padre. Porque mire lo que le está diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Tengo complacencia, ¿por qué? Por su obediencia, por su sujeción. Tenía complacencia porque jamás pecó, jamás se fue contra su voluntad, y por eso el Padre lo expresa públicamente. Claudia, y vemos que Marcos utiliza un lenguaje y que recuerda pues otras porciones del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, vemos en Isaías 42:1, y acordémonos que habla mucho del siervo, el Mesías como siervo, y dice, vemos al Mesías como un siervo sobre el que Dios ha puesto su espíritu. Entonces hace esa recordación Marcos de Jesús como siervo y sobre quien está el Espíritu Santo. Vemos también en el mismo pasaje, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Qué bonito. Y vemos que en este pasaje hace alusión a Isaías 42:1, que el mismo Padre dice en quien yo tengo contentamiento o complacencia. Y mire que hay como hay una confirmación de... Hay una, o sea, se cumple esa palabra de Isaías. Se cumple, hay un cumplimiento de esa profecía. Qué bonito. Muy bien. Esto era entonces lo que queríamos estudiar con ustedes acerca de el bautismo de Jesús. Vamos a mirar ahora lo que es las tentaciones de Jesús, la tentación. Y hablo en plural porque es que a veces pensamos de que Jesús solo fue tentado ahí, en esa parte, y no es así. Porque Satanás siempre estuvo buscando la manera de cómo poner tropiezo a Jesús, poner tropiezo a su ministerio, a su obra. Jesús fue tentado en Getsemaní, Jesús fue tentado aún estando en la misma cruz, ¿sí? Pero vamos a estudiar en sí lo que fue la tentación del desierto, cuando Jesús se retira allí, y vamos a leerla
Claudia, discúlpame, y hablando un poco de las tentaciones, ¿cuántas veces Satanás usó a los fariseos para tentar a Jesús? O para que él cayera, dijera algo, hiciera algo. Y entonces mira que Satanás se aprovechó y usó muchas veces estas personas fariseos para que Jesús cayera en pecado. Es más, utilizó a Pedro también. Entonces, que le dijo, no, usted no puede morir, que si tal cosa sucede, y en fin. Entonces vemos que Satanás, aún la cruz, bájate esa cruz, bájate. Si eres el hijo de Dios. Entonces dijiste que ibas a reconstruir el templo en 3 días, entonces bájate de la cruz. Entonces vemos muchas escenas en los evangelios donde Jesús fue tentado. Obviamente la principal es en Mateo 4 y en Marcos también lo registra. Cuando después del bautismo de Jesús, cuando fue lleno del Espíritu Santo, y sale del agua, y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el mismo quien lleva a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Así es. Y vamos a leer Mateo, ahí sí nos vamos para Mateo porque Mateo la explica muy completa. Vamos para Mateo, Liz. Mateo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. No lo vamos a leer todo, sino que vamos a estar mirando partes del pasaje. Versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo o por Satanás, ¿cierto? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vemos la importancia de este pasaje. Después de que el Señor Jesucristo fue aprobado por el Padre, por esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me complazco, obvio que Satanás estaba ahí presente. Sí, claro. Él estaba escuchando. Él escuchó esa voz. ¿Y qué hizo? Pero aquí llama mucho la atención porque dice que el Espíritu fue el que llevó, en otro pasaje lo impulsó. En Marcos dice lo impulsó al desierto para ser tentado. Pero eso tenía algo de mucho peso. Aquí el Padre y el Espíritu estaban presentando una versión mejorada de ese Adán, porque Adán peca, exactamente, cae o cede a la tentación allí en el huerto del Edén, y Satanás viene con lo mismo. ¿Por qué? Porque es que Satanás no es creativo. Nosotros tenemos un Dios creativo, pero Satanás siempre va a tentar en estas 3 direcciones, ¿cierto? Y vemos que cuando él empieza a tentar a Jesús, él pensó, bueno, esto va a ser fácil, va a ser igual que con aquel en el Edén. Pero ¿con quién se encontró? Con una versión totalmente diferente, mejorada, con un hombre de identidad que sabía que venía, cuál era su propósito, qué plan era el que tenía, y no pudo entonces Satanás vencer a Jesús en esta tentación. Claro, entonces vamos a mirar entonces las 3 maneras en que Satanás tentó a Jesús. Sí, la tentación de Jesús debemos comprender que lo que estamos presenciando aquí es mucho más que una tentación como la de cualquiera que nosotros podamos tener. Más bien, es el primer combate entre Satanás y el Hijo de Dios. Es ese primer enfrentamiento que ellos iban a tener aquí. Recordemos algo, es que Satanás siempre quiso impedir que el Hijo de Dios naciera. Porque desde que Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer saldría uno que le iba a aplastar la cabeza. ¿Qué hace Satanás? Empieza a traer esterilidad al pueblo de Dios, a las mujeres del pueblo de Dios. Y si nosotros vemos la historia, una Sara estéril, una Raquel era estéril, una Rebeca era estéril,
Él trajo esa esterilidad para evitar que naciera o que llegara al cumplimiento de esa palabra. Pero lo que Dios determina, ni Satanás ni nadie lo puede impedir. Cuando dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque Dios tenía un tiempo determinado para que Jesús naciera, así Él hubiera traído esterilidad, ¿sí? Así Él hubiera traído. ¿Y qué hacía Dios con las mujeres estériles de la Biblia? Las sanaba, abría su vientre y ellas tuvieron sus Amén. hijos, ¿cierto? Entonces vemos esto, que eso viene desde toda esta historia. Entonces aquí Él viene y en esa línea mesiánica, así es, en toda esa generación, en esa genealogía de Jesús. ahí es cuando Dios, vemos la mano poderosa de Dios sanando todos esos vientres. Ajá. Y cuidando al pueblo, porque cuántas veces que quisieron destruir a los judíos en toda la historia. Satanás quiso destruir al pueblo judío, el pueblo de Dios. Entonces mira que si no eran las mujeres, era el pueblo pues que querían acabarlo. Entonces mira que Dios dio protección, dio provisión para esos vientres, dio hijos. Amén. Entonces vemos la mano de Dios. La mano, el poder de Dios. Amén. Y lo que Dios determina, así es. Entonces vemos que aquí en esta tentación se da ese primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás. Es una gran batalla. ¿Por qué? Por conseguir la liberación de los hombres y su salvación. Amén. Por fin el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en la escena, irrumpe en esta tierra para conquistar los poderes del mal que estaban aprisionando a la humanidad, que estaban mutilando y distorsionando la vida humana. Él aparece ya en escena y Satanás lo único que tiene que hacer es irse en esa tentación, porque se encontró con esa versión mejorada. Amén. Por eso Pablo dice que el segundo Adán, ¿sí? El segundo Adán, pero no se dio a la tentación como ese primero, sino que aquí hubo una versión completamente mejorada. Claudia, y algo antes de entrar en materia con las tres tentaciones, sí. Algo hermoso que nos enseña Jesús es el poder, si Él soportó la tentación. Amén. En su humanidad, Él soportó la tentación, pero nos enseña cómo soportarla. Sí. Mira que Él venía ayunando 40 días, 40 noches, y la importancia del ayuno, que no podemos abandonar el ayuno, pero mira que Él ya tenía hambre, estaba débil, cansado, y nos enseña cuando llega Satanás a tentarle, el mismo Jesús nos da la clave o las claves para vencer la tentación. Amén. O las tentaciones. Entonces es lo que vamos a aprender hoy. Mira todo lo que nos enseña Jesús en un pasaje tan bonito. Entonces Adán y Cristo, el primer Adán, en óptimas condiciones. Sí. Ojo con esto. El primer Adán en óptimas condiciones, porque ¿dónde estaba Adán cuando pecó? Paraíso. En ese hermoso paraíso, en ese Edén. Y en esas óptimas condiciones cede a la tentación del diablo. Pero el postrer Adán, Jesucristo, ¿dónde estaba? En el desierto. Con hambre, con sed, con cansancio. Pero aún así resistió las más sutiles tentaciones del adversario. Y así manifestó claramente su capacidad para emprender la obra salvadora. Así lo mostró, ¿cierto? Y mira que Adán cayó de una. Ajá, sí. Adán cayó de una. Porque ya con que Dios ha dicho, entonces Eva obviamente codició ese fruto, se antojó y mordió, desobedeció a Dios. Inmediatamente, de la misma manera como cayó Eva, cayó Adán. Ajá. De la misma manera. Entonces mira que con la primera tentación cayó Adán, mientras que Jesús soportó. Así es, así es. Y mira lo que dice aquí el comentarista, dice: en contraste con la experiencia de Adán, es interesante. Adán en el huerto estaba rodeado de toda clase de comida inimaginable, fue tentado a desobedecer a Dios y cayó en la tentación del diablo, comiendo el único árbol que Dios le había dicho que no comiera. Cristo, en cambio, en medio del desierto y después de ayunar 40 días, tuvo hambre, pero no cedió a la tentación del enemigo, de Satanás. Adán fue tentado de una sola manera, pero Cristo fue tentado en todo. Eso dice la autora a los hebreos. A los hebreos dice que Él fue tentado en todo.
Adán cayó en pecado, pero Cristo resistió hasta el final, no Claro. cedió. Claudia, y mira el contraste que uno muchas veces no tiene en cuenta. Sí. Adán tenía todos los árboles, estaba llenito, tenía todas las condiciones de vida, Así es. la calidad de vida, no le hacía falta nada. Pero mira que Solo de un solamente árbol. de un solo árbol, no podía comer del fruto de un solo árbol. Mientras que el contraste era Jesús con hambre, 40 desierto. días aguantando hambre en un desierto, con sed, cansado, No y cedió. no ceder. Es Qué que, bonito. gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús, por nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué pretendía el diablo con esta tentación? Es muy claro, el diablo quería que Jesús, en tanto que en su humanidad no se sujetara a Dios, viviera en independencia de Él, desconfiara de Él, tentara y dejara de adorar a su Padre. Y también Él iba a atacar su identidad, Sí. porque viene y le dice, si Si eres el Hijo de Dios. Entonces quería atacar su identidad. ¿Qué le dijo Satanás? Con que Dios, y aquí viene y dice, si eres, o sea, casi que lo mismo, ¿cierto? Entonces eso era lo que tenía. Pero vamos a estudiar, Andrés, entonces, esas tres partes de la tentación. Vamos a mirar en la primera, entonces, cuando dice en el versículo 4. Mateo Desde el 3. 4:3 Ajá. dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Sí. 4. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, entonces acá vemos que ese primer ataque que hace el enemigo a Jesús son los deseos de la carne, ¿cierto? Sí. Los deseos de la carne, y esta tentación de convertir las piedras en pan tuvo como objeto hacerle dudar del cuidado y de la sabiduría con que su padre lo iba a atender. El punto aquí era entonces los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Eso es un deseo de esta carne. Si un deseo Sí. de la carne es, tengo sueño, me acuesto. Ajá. Tengo hambre, como. Tengo necesidades de sexo, entonces tengo sexo. Ajá. Entonces son necesidades que el cuerpo como que quiere tomar control del espíritu y quiere estar por encima. Entonces todo lo que pida el cuerpo hay que darle, ¿no? Ajá. Así es. Y la otra, leamos la otra, Andrés, la que sigue. Dice, versículo 5, Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles les encargará acerca de ti y te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Amén. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Así es, muy bien. Aquí entonces esa tentación que le está dando Satanás era que de saltar de los muros del templo fue para que él sintiera orgullo espiritual, ¿sí? Para que él sintiera como ese orgullo espiritual, esa confianza en sí mismo, y el punto aquí era que la vanagloria de la vida. La vanagloria. La vanagloria de la vida, para que él dijera, sí, es que como yo soy Dios me tiro y no me va a pasar nada porque yo soy Dios, no, era llevarlo como a ese orgullo espiritual tan dañino y tan peligroso, en los que muchos hoy líderes, pastores, evangelistas han caído. Que el Señor nos guarde siempre. Amén. Nuestro corazón, de tener un Amén. corazón humilde, rendido ante Él. El punto aquí era llevar a Jesús a ese orgullo, a esa vanagloria de la vida, a esa autosuficiencia. Yo no necesito el Padre, como yo también soy Dios, entonces yo me lanzo y nada va a pasar. Pero Jesús, ¿cómo responde a esa tentación? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así es, al Señor tu Dios, porque Él es Dios. Amén. Y Claudia, en tu versión en la Biblia menciona las citas, cuando dice escrito está. Por ejemplo, ahorita que leímos,
escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. En Deuteronomio 8:3. Eso. Ahora la segunda tentación, que es sobre la vanagloria de la vida, dice, escrito está, el Satanás le menciona el Salmo 91 y Jesús le menciona Deuteronomio 6:16. no tentarás al Señor tu Dios. Y le dice a Satanás, tu Dios. Así es, tu Dios, porque también es el Dios de él. Se lo enfrentó también, no tentarás al Señor tu Dios. Así es, aunque él no es hijo, pero es su Dios. Y él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Nuestro Señor. Y la última tentación, leámosla, Andrés, por favor. Versículo 8. De nuevo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, lo echó, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál es la cita? Deuteronomio 6:13. Entonces le dejó el diablo y he aquí que se le acercaron unos ángeles, ahí sí llegaron los ángeles y le servían. Qué Amén. belleza, qué lindo. La tentación de postrarse y adorar estaba destinada a comprometer la lealtad absoluta que era necesario que el hijo tuviera para con su padre. El punto aquí es el deseo de los ojos, ¿cierto? El deseo de los ojos. Dios le había dado dominio a Adán sobre todo lo creado. Adán sucumbe ante Satanás y esto cambia de dueño. Así de sencillo, había cambiado de dueño. Sí. En 1 Juan 5:19, ¿qué nos dice? Primera de Juan Sí, Jesús dice que Él es el príncipe de este mundo. 5:19. Sí. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del maligno. Así es. Entonces, mucha gente dice, pero es que Satanás como es mentiroso, eso fue una mentira. No, Adán le entregó el cetro allá, ese cetro de autoridad se lo entregó en Jardín del Edén, pero Jesús con su muerte en la cruz lo recupera y ahora todo es de nuestro Señor. Obvio, no ha llegado el tiempo en que se es cuando Jesús venga a reinar en el periodo milenial, pero ya todo le pertenece a Cristo. Amén. Aunque todavía el mundo esté bajo la influencia del maligno. Entonces, lo que él quería hacer con esta última tentación era el deseo de los ojos, llevar a Jesús a desear como las cosas del mundo, la riqueza, los tesoros, la fama, ofreciéndole riqueza al que es dueño de todo, pues ilógico, al que es dueño de todo, pero en su parte humana Jesús pudo haber cedido ante eso, pero no lo hizo, y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás también buscaba con esa tentación la adoración. Tremendo. Mira que Satanás siempre, el motivo de su rebeldía, el motivo de que haya sido despedido del cielo, fue porque él quería ocupar el lugar de Dios. Él quería estar por Dios, encima del mismo Dios. Mejor dicho, estar por encima de Dios Padre, Dios Hijo, de Dios de Espíritu Santo, por encima de ellos. Así es. Quería ocupar ese lugar especial. Y mira que le dice, te doy todo esto. O sea, por los deseos de los ojos, te doy todo esto, la riqueza, la fama, todos los reinos de este mundo, si postrado me adoras. Me adoras un solo segundo que eso hubiera pasado, y si eso se hubiera postrado, ¿qué sería de nosotros hoy? No. ¿Qué sería de nosotros hoy? Aquí hay algo importante y es el poder que tiene la adoración. Amén. Satanás siempre la ha querido para él, pero como hijos de Dios, al único que adoramos es a nuestro Señor, aquel que está sentado en su trono, al que es 3 veces santo, y solo a Él vamos a adorar. Como contestó Jesús, debe ser nuestra respuesta: a Él solo adoraremos, a Él solo adoraremos. Entonces, ¿cómo triunfó Jesús sobre esta tentación? Ya lo vimos, con la espada del Espíritu. Con la palabra, escrito está, amén. Escrito está, escrito está. Jesús no se adaptó al nivel de este mundo, Él no se adaptó, no se conformó a lo superficial o a lo espectacular que Satanás le pudo haber mostrado. Jesús nunca hubiera llegado a ser rey si se hubiera sometido solo por un segundo a Satanás en esta tentación, y tú y yo ahora estaríamos perdidos, pero
Hoy es día para levantar oración y decir: Jesús, gracias. Amén. Gracias. Gracias porque resististe, venciste. Gracias, Jesús, y todo eso lo hiciste por amor a mí, para que yo hoy pudiera tener vida, vida en abundancia, tener esperanza. Gracias, nuestro Señor Jesús, por tu obra. Amén. Qué bendición, Claudia, y gracias a Dios, al mismo Amén. Jesús, por resistir esa tentación. Gloria a Dios. Como tú dices, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nuestras vidas, de tu vida, de tu familia, Así si es. Jesús hubiera cedido a las tentaciones? Así O sea es. que el ser tentado no es pecado. Eso es importante. El ceder a la tentación, Sí. ahí es pecado. Así es. Todos vamos a ser tentados en diversas áreas, en las áreas que nos acabamos de ver a través de la palabra, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Todos vamos a ser tentados con malos pensamientos, malos sentimientos, malas cosas, malas prácticas, tentados, negocios chuecos, cosas, tumbar a una persona, mentirle, no sé, van a haber siempre tentación. Difamar. Decir cosas que no son contra otra persona. Pero ¿sabes qué? Pero todos somos tentados. Así es. Pero cuando esa persona cede a la tentación, ahí es cuando cae en pecado. Así es. Pero para eso Juan nos escribió en su carta, dijo: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Así Pero es. si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, Amén. a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Entonces vemos que la invitación no es a que pequemos y luego pedimos perdón. No, vivamos, luchemos, permanezcamos en santidad, Amén. caminando bien, con los ojos Así puestos es. en el Señor. Amén. Pero si por algún motivo cediste a la tentación, pecaste, levántate. Amén. Pídele perdón a Dios de todo corazón y levántate y sigue. Amén. Dice en un Proverbios, Claudia, que se me olvida la cita, dice que el que confiesa su pecado, el que no confiesa su pecado no prosperará. Así pero el es. que lo confiesa y se aparta. O sea, hay Alcanza misericordia. confesarlo delante de Dios y apartarse del Amén. pecado, alcanzará misericordia. Amén, amén. Entonces confiesa tu pecado delante de Dios. Así es. Si pecaste, si caíste ante esta tentación, confiésalo y apártate. Amén. Y sigue para adelante. Aleluya. Entonces vamos para orar. Amén. Vamos a orar Oremos. para que Dios nos ayude. No cedamos a la tentación, pidámosle esa llenura y ese poder al Espíritu Santo. Amén. Porque es que, Claudia, humanamente en nuestras propias fuerzas No, es imposible. es imposible. ¿Cuántos alcohólicos anónimos caen 2 meses, 3 meses sin Hasta tomar, de 4 años. meses, 5 años, y en cualquier momento, como están en sus propias fuerzas, vuelven y toman y caen y vuelven y se levantan? No, la solución para permanecer en santidad y para poder vivir una vida santa, en victoria, una vida de triunfo espiritualmente, físicamente, de victoria en Cristo, es tener al Espíritu Santo. Amén. Estar lleno Amén. del Espíritu Santo, Así porque es es. el único, Claudia, que le va a ayudar a uno Amén. en esos momentos de tentación. Tenerlo y permitirle que Él nos corrija, nos Amén. enseñe, Que tome el control de la vida. nos limpie. Amén. Porque si el Espíritu Santo te dice: ojo, hiciste mal, eso no se hace, no debiste haber dicho eso, y nosotros ignoramos su voz, Ya. lo apagamos, lo contristamos, como dice Pablo. Pero cuando sientas que el Espíritu Santo te dice: hiciste mal, obraste mal, eso no lo debiste haber dicho, obedezcámosle para que Él nos siga Hablando. diciendo y hablando. Redarguyendo, muy bien. No estamos solos. Jesús venció, tú y yo también somos más que vencedores. Amén. Por lo que Él hizo, tú y yo somos más que vencedores. Y Jesús no nos dejó solos, tenemos al Espíritu Santo. Oremos. La invitación es, Claudia, aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, Amén. ya han sentido esa obra en sus vidas. El otro paso es el bautismo. Así es. Y la otra invitación es a que resistamos la tentación. Amén. Vivamos en santidad y llenémonos. Dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar entonces. Amado Dios, Padre Celestial,
te bendecimos, Señor, y te adoramos. Así es. La gloria es para ti. Siempre Alabanza para ti, y siempre. toda la adoración. Que Amén. nuestros corazones, Señor, siempre te adoren. Amén. Tú eres el único Así digno es. de la adoración. Amén. Solamente tú, Señor. Así es, En el Señor. nombre de Jesús, recíbela. Gracias. Mi Dios, Gracias. gracias por ese tiempo tan especial que nos Amén. das. Gracias por la enseñanza del bautismo, por ese ejemplo que nos das del Así bautizarse, Señor, y aquellas personas que necesitan dar ese paso de obediencia. Si ya te aceptaron en el corazón, Señor, convéncelos a que se bauticen. Amén. Tu palabra dice, Señor, que nosotros nos debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Así Santo. es, así Que el que es. crea y sea bautizado, dice la Aleluya. palabra de Dios, será Gracias, salvo. Señor, gracias. Entonces, Señor, ese es el siguiente paso. Ayúdales y convéncelos a tomar este paso, Amén. el bautismo, Amén. en el nombre poderoso de Jesús. Igualmente, es. ayúdanos a cada uno de nosotros a vencer cada una de las Fortalécenos. tentaciones. Amén. Tentaciones en la carne, tentaciones en los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Así es, Señor, Señor. danos la Danos la fortaleza fuerza. y el poder y la llenura tuya, Amén, Señor, amén. para vencer toda obra del diablo, En el para nombre vencer de toda Jesús. tentación. Así Declárate allí donde tú estás. No digas que yo soy muy débil, es que no, yo soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga En el el débil, nombre de fuerte Jesús. soy. Yo soy Amén. fuerte Amén. en el nombre de Jesús. Así Porque es. tú tienes el poder y tú tienes la presencia y la Amén. llenura del Espíritu Amén. Santo. Gracias, Tú eres el Señor. ungido. Amén. Tú tienes la unción del Santo, Amén, así dice la es. palabra de Gracias, Dios. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, danos la victoria. Amén. Gracias por cada varón, cada mujer, cada niño, Amén. cada joven que está conectado. Bendíceles En el en gran nombre de manera Jesús. y que esta semana sea una semana de bendición y de victoria. Amén. Y que puedan vivir ahorita el 24 y 25 una Navidad en paz, Amén. en armonía, Amén. sobriedad, en santidad, Así llenos es. de tu presencia Sí, y Señor. llenos de tu Santo Espíritu, Amén. Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, bendiciones, un abrazo para todos. El jueves, aunque es 24 vísperas de Navidad, pero vamos a igualmente a tener Amén. nuestro estudio. Para que no te lo pierdas, vamos a estar estudiando los milagros de Jesús. Amén. Un tema muy bonito. Hermoso. Un tema que llena de mucha fe. Así es. Bendiciones. Bendiciones. Chao.